¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Marcelo Francovedia y en esta ocasión les presento el análisis financiero, un poco de su historia, un poco de la importancia y ventajas y desventajas que tiene el análisis financiero. Esto lo hago para el quinto módulo del Diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor San Simón. Bueno, continuando, les presento la asignatura, el análisis financiero o análisis de estados financieros o interpretación de estados financieros, debe representar la importancia que tiene la información financiera, de manera que la asignatura estará enfocada en buscar la creación de un pensamiento crítico y analítico a través del análisis de entes económicos por parte financiera, contable y contextos relacionados. Bueno, para comenzar, tal vez se preguntarán qué es análisis financiero, dando un pantallazo. Bueno, cuando hablamos de análisis financiero nos referimos al estudio de la información financiera que nos transmiten los estados financieros, valga la redundancia, o la información contable de una empresa, para que posteriormente esta información sea útil para tomar decisiones y que la empresa se vea favorecida con esta información y pueda tener óptimos niveles o indicadores. ¿Para qué nos sirve también el análisis financiero? Bueno, el análisis financiero tiene como objetivo lograr una visión clara y específica de la situación económica que vive una empresa en un momento determinado y a su vez cómo ésta va a evolucionar a futuro en base a estos análisis. Todo esto lo consigue con una serie de herramientas y técnicas como los ratios, indicadores, que ya lo veremos más adelante. Comentándoles un poco sobre la historia del análisis financiero, el subtema 1.1, bueno, no existe un origen como tal, pero existen antecedentes que pueden formar al análisis financiero. Primeramente, nos remontemos a la época o al año de 1930 a 1932, Revolución Industrial, más exactamente, en donde se ve creciendo a las industrias y estas a su vez buscan una manera de financiamiento, buscan una manera de crecer. Por ende, tratan de conseguir o de ver la alternativa de generar o comprar bonos y acciones. De esta manera, la necesidad empieza a exigirse bastante y por ende empiezan a surgir algunos indicadores para en ese entonces la bolsa pueda utilizarlos y ver las facultades que tienen estas empresas. Como ser, aquí aquí podemos mostrar que se usaban el índice de cobertura que se relacionaba a indicadores de interés. También podemos ver índices de estructura financiera, que estos eran semejantes a los índices de endeudamiento y también las tasas de rentabilidad o ratios o índices de rentabilidad que hoy en día se conocen. El avance del análisis empezó a concebir distintos avances como ser el de la contabilidad de costos o la interpretación de estados financieros, de manera que en los años de 1935 y 1940 aproximadamente, la visión de usar análisis financiero evolucionó a no solamente someterse a un análisis histórico o a la interpretación en base a información pasada, sino el análisis financiero empezó a proyectar, a pronosticar información de manera que la toma de decisiones fuese más oportuna y más eficiente. Es ahí donde los estados financieros proyectados formaron un papel importante para el análisis financiero y las finanzas como tal. Posteriormente, la concepción de la administración financiera como tal, entre la década de los 50 y 60, se produjeron herramientas con las que nos ayudó a producir información bastante fiable, como ser en este caso investigación de operaciones, que es una materia que se ve, también nuevos avances en análisis económico, que también se ve en economía monetaria, y el desarrollo computacional, pues en esa etapa el origen de la computadora fue tomando un lugar muy importante en la administración institucional. Y finalmente el análisis de hoy, eh, pues la generación de valor dependerá mucho de la toma de decisiones
en cuanto a las finanzas. Bueno, continuando con la importancia del análisis financiero, bueno, como subtema 1.2, el análisis financiero, a un pantallazo, si se puede decir, al ser una parte integral del mundo financiero, compromete su importancia con el bienestar de las empresas y las finanzas empresariales. En este caso, la importancia se dirige bastante al desempeño empresarial, al cómo podemos con el análisis financiero hacer que una empresa, una institución, un ente económico desempeñe funciones como tal. Tal vez corrigiendo un lado de auditoría, el control interno como tal, se puede relacionar bastante. Posteriormente, la generación de valor es muy importante, pues el análisis financiero no solamente nos va a ayudar a tener indicadores bastante más oportunos en términos monetarios, sino nos empezará a generar un valor intangible, si se puede decir, pues la organización como tal de las empresas va a ir mejor direccionada. ¿Con qué? Con la toma de decisiones, que es lo más importante que nos brinda el análisis financiero, con esa información que nos brinda una toma de decisión bastante oportuna. Posteriormente, las ventajas y desventajas de realizar el análisis financiero. Una de las ventajas bastante importantes es de dar a conocer la situación económica y financiera de las organizaciones, pues es lo primordial que se busca con el análisis financiero, como también permite identificar los puntos débiles y fuertes de los negocios para corregirlos y fortalecerlos respectivamente. Y es verdad, pues al estudiar indicadores, ya sea de liquidez, de rentabilidad, de actividad o endeudamiento o eficiencia, nosotros vamos a poder ver cómo está en ese momento, sacar imágenes, ver cómo está en ese momento la empresa o el ente económico. También una de las ventajas es que proporciona información clara, sencilla y accesible para la toma de decisiones. Una de las desventajas que se toma mucho en cuenta es su validez es transitoria y relativa, pues se puede remontar a que no se debe hacer o no se puede hacer tanto análisis como tal, pues al tener estados financieros ya de una gestión o de un periodo, no se puede indagar bastante en aquellos ratios. No refleja aspectos financieros de los negocios que no sean factibles de medir en términos monetarios, efectivamente, y el estudio dependerá de la naturaleza del ente económico, pues no es lo mismo realizar un análisis financiero al sector bancario como tal o compararlo con una industria eh, o una o con el sector comercial, porque son diferentes indicadores. La liquidez del banco no es la misma que debe tener una organización, un ente económico, una industria. Entonces se consideraría una desventaja. Bueno, con esto habría acabado superficialmente la unidad 1. Posteriormente se verá los tipos de análisis para que podamos realizar un FODA y ver las fortalezas, debilidades, amenazas eh, y debilidades de esos tipos de análisis y poder engranar y ver cómo es el análisis financiero como tal. Al finalizar este avance, también se llevará a cabo una ficha metacognitiva en la que ustedes, los estudiantes, se podrán evaluar, autoevaluar con los conocimientos que han adquirido durante la unidad 1. Sin más, me despido. No se olviden, voy a seguir subiendo videos de análisis financiero. Muchas gracias.